Bueno, tengan un feliz sábado. Dios les bendiga. Doy gracias a Dios por poder compartir su palabra. Y yo soy, nunca me ha gustado hablar a mí de mí en una predicación, porque he considerado, por ahí escuchaba yo a algunos predicadores que se les daba el púlpito, comenzaban a hablar, citaban unos versículos, se ponían a hablar de sus cosas personales y se iban totalmente por otras cuestiones que nada tienen que ver a la palabra. Entonces yo siempre me dije, nunca voy a hablar de mí, pero en esta oportunidad yo voy a hablar un poquito de mí. ¿Por qué? Yo soy adventista del séptimo día desde cuna. O sea, me he criado en un seno de una familia adventista que recién había conocido el Evangelio del adventismo, a Cristo, y me he criado, toda la vida me he criado en la iglesia adventista. Conozco, digamos, desde chiquito mi tía Fátima, mi mamá, ellos han conocido el Evangelio y desde chiquito a nosotros nos sentábamos en el piso y nos enseñaban las lecciones. Yo desde chico, desde los 6 años, conocía toda la historia de la Biblia. A lo largo de los años han ido pasando las etapas de la adolescencia. A los 21 años el Espíritu Santo me ha convencido de pecado, de justicia y de juicio, y como todo adventista, o sea, un adventista nato, le gusta la profecía, ¿sí? Es un estudiante de la profecía. Yo, como un adventista nato me encanta la profecía, y ustedes han visto que lo que yo les he compartido las veces que yo he podido predicar han sido profecías. Así como, por ejemplo, el pastor Robert Williams dijo que los adventistas en su primera etapa eran defensores expertos de la ley y ganaban todas las discusiones con otras iglesias evangélicas. O sea, la iglesia ha tenido una etapa legalista y sobre cuestiones de la ley. ¿Y por qué es que le estoy diciendo yo todo esto? La profecía es muy buena, pero ahora yo quiero compartir una especie de introducción a lo que vamos a hablar. Me propuse no saber nada entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. Me propuse no saber nada entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahora entiendo por qué el apóstol Pablo dijo estas palabras, porque Cristo gira en torno de todo. No nos sirve que nosotros presentemos o hagamos cualquier otra cosa, o sea, profecías, mensajes del régimen pro salud, estudios bíblicos, hagamos obras, si no hemos tenido un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Y no sé si ustedes recordarán, pero es muy importante lo que se hace se hace más en las iglesias evangélicas que en nuestra iglesia. Por ahí hay algunos pastores evangélicos que lo hacen, lo dicen, o sea, pastores adventistas evangélicos que lo dicen y hacen la pregunta, el llamado: ¿se han recibido a Cristo en su corazón? ¿Sí? ¿Lo han aceptado como su Salvador personal? Todos acá, los que estamos acá, recuerdan o han aceptado a Jesucristo y han tomado en alguna oportunidad la decisión de aceptarlo a Jesucristo como su Salvador personal. ¿Pueden levantar la mano si es que lo han aceptado?
hay alguien que todavía aún no lo ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, es muy importante que lo acepten. Es muy importante. Y una vez que ustedes lo acepten a Jesucristo como su Salvador personal, Jesucristo empieza a morar en su corazón, y la sola presencia de Cristo, empieza a transformar y a cambiar la vida. La sola presencia de Cristo. Cristo en el corazón no se presenta y empieza a decir, pero ¿por qué no hace esto? ¿Pero por qué no hace esto otro? ¿Pero por qué sos transgresor? ¿Por qué no obedeces tal y tal mandamiento? La presencia de Cristo en nuestro corazón y nuestra mirada en Él y en el amor que ha tenido en el sacrificio, por sí solo nosotros empezamos a darnos cuenta que esto tengo que dejar, que esto tengo que no practicarlo más y que tengo que mirar más al Señor Jesucristo. Es por eso que eso estaba en 1 Corintios 2:2. Me propuse no saber nada entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. Creo yo que cada predicador, este texto y estas palabras tienen que ser el eje de toda su vida y el eje de toda predicación. Mas en Gálatas 6:14, Gálatas capítulo 6, versículo 14, en donde dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Hay muchos talentos en la iglesia del Señor. Hay muchos talentos de, por ejemplo, expertos expositores en profecías, expertos maestros, hermanos que tienen dones de todo tipo, que son dones del Señor, indiscutiblemente. Pero acá el apóstol Pablo dice: lejos esté de mí gloriar, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La única gloria que el Hijo de Dios tiene está en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Otro texto más que quiero compartirles, Filipenses 1:21, y estos son textos introductorios solamente. Filipenses 1:21 nos dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La presencia de Cristo tiene que crecer cada día, tiene que crecer, y yo tengo que morir, ¿sí? ¿Por qué es que tengo que morir? Porque el carácter que nosotros tenemos, el carácter que tenemos en este mundo, es un carácter totalmente contrario a Jesucristo. Jesucristo es totalmente contrario a lo que nosotros somos, porque nosotros tenemos un carácter egoísta, tenemos un carácter soberbio, tenemos su autosuficiencia, y la presencia de Cristo tiene que abatir todo eso, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ir muriendo, morir cada día, tenemos que morir nosotros. ¿Y cómo vamos a morir? Pidiéndole a Jesucristo, primeramente damos un punto de partida aceptándolo a Jesucristo como nuestro Salvador personal, y luego cada día pedirle a Cristo que venga y habite en nuestro corazón. Por eso es que el apóstol Pablo, ahí en Gálatas, había citado 1 Corintios, Gálatas 6:14, Filipenses 1:21, y ahora Gálatas 2:20. Volvemos a Gálatas 2:20. Dice: con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo. Es decir, Saulo de Tarso ya no vivía. Ya estaba crucificado ese Saulo de Tarso. Sino que Cristo vive en mí.
Y lo que vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Recién, después de mucho tiempo, yo llego a entender por qué es que Pablo dice estas palabras, después de mucho tiempo. Y a manera de testimonio, le doy gracias, siempre ya lo he repetido, pero le doy gracias al hermano Gustavo. El hermano Gustavo, en un tema que el Señor lo ha guiado para que nos incentive a nosotros a estudiar los temas de la justicia por la fe, la salvación por la fe. Yo he empezado a estudiar. Doy gracias también a mi hermano Carlitos, que me ha obsequiado este libro, que bueno, ahora yo estoy haciendo como Kiko, porque Kiko, digamos, tenía algo y que ustedes no lo podían obtener. Entonces, acá en Tucumán, no sé si Ana lo tiene, lo tenemos yo y Gustavo, lo tiene Ana, pero en octubre posiblemente estén llegando estos libros. Este libro se llama Reavivamiento, lo retendremos esta vez, es de Pastor Campos, un pastor colombiano, Juan Campos. Iba a venir para acá, para Tucumán, pero no es posible por su agenda. Es autor de otros libros también conocidos como Solo un barco llegará. Y hermanos, este libro a mí me está cambiando la vida, me está transformando la vida. Estoy a mitad, no sé si estoy a mitad del libro, voy 5 o 6 capítulos y no puedo avanzar más. No puedo avanzar más, ¿saben por qué no puedo avanzar más? Porque si yo no hago, si yo lo que el Espíritu me dice que yo tengo que hacer, que es lo que vamos a estudiar, no lo realizo, no tiene sentido que yo siga avanzando en algo que no he cumplido lo primero. Entonces, ¿cómo voy a cumplir lo segundo? Le doy gracias también a Dios porque nuestro querido hermano Carlitos Rivero me ha obsequiado este libro y realmente está cargado del Espíritu Santo. O sea que no se lo puede conseguir acá. No, acá no está en Tucumán. No. Lo trajeron de Colombia y es un hermano que trabaja de sostén propio. Así que, bueno, nos está brindando, digamos, este material. Cuando lleguen en octubre, hermanos, yo les digo que hagan lo posible por obtenerlo y estudiarlo. Yo en esta mañana de sábado quiero compartirle lo que a mí me está haciendo bien, ¿sí? Eso es lo que quiero compartir. Hay un cambio, ya no le voy a presentar, o sea, profecía, soy amante de la profecía, pero no le voy a presentar, digamos, más profecías, sino, digamos, presentarle a Cristo, porque aquí está la gloria de Dios en el carácter de Jesucristo. Dice que Jesucristo, su deleite era hablar del carácter del Padre. Ese era su mayor deleite. Más que cualquier otra cosa, lo que más le gustaba es hablar del carácter del Padre. Nosotros, nuestro mayor deleite tiene que ser hablar del carácter de nuestro Señor Jesucristo, quien también es nuestro Padre. Tengo un PowerPoint, Daniel. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles. ¿Qué ocurre cuando el Señor Jesucristo llega a nuestras vidas? Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2. Vamos a ir al Pentecostés, ¿sí? Una de las fiestas judías. No es el propósito estudiarla en forma totalmente detallada. Sí vamos a ver algunos puntos, ¿sí? Porque nosotros estamos esperando, así como los discípulos en ese tiempo, la promesa que Cristo le había hecho de recibir el Espíritu Santo. Nosotros tenemos la promesa de recibir la lluvia tardía, que es la bendición del Espíritu Santo. Pero para recibir esa bendición nosotros primero tenemos que empezar con el ABC del Evangelio. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, versículos del 1 al 4, dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento impetuoso, y llenó la casa donde estaban. Y les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron
y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le concedía que hablase. La iglesia primitiva, los apóstoles después de que Cristo se fue, estaban todos juntos, ¿sí? Pero en ese estar ocurría algo. Antes de que ocurra esto, había otras cosas que se estaban manifestando. O sea, el Espíritu Santo ya estaba venía conmoviendo sus corazones, porque no entendieron nada del ministerio de Jesucristo hasta ese momento, y después que Cristo fue glorificado y le empezó a Cristo en el camino de Emaús, vemos que le empieza a decir y a relatar toda la Escritura y todas las profecías, lo que él decía. En esta reunión pasaban unas cosas que no las relata acá, pero que lo vamos a ver en el espíritu de profecía. Bueno, el tema es que todos estaban llenos del Espíritu Santo. Ahora vamos a leer el versículo 14, porque se lo acusaba a ellos de que estaban borrachos por lo que estaba pasando, porque todos les oían hablar en su propio lenguaje. El versículo 14 dice así: Entonces Pedro se puso de pie con los 11, levantó su voz y les dijo: Judíos y habitantes de Jerusalén, prestad atención y que esto sea claro. Estos hombres no están ebrios como suponéis, siendo que es la hora tercera del día, 9 de la mañana, sino que esto es lo que anunció el profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Hasta sobre mis siervos y siervas en esos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y haré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Profecía de Joel. Para ser salvo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Invocar el nombre del Señor. ¿Y cuándo invocamos el nombre del Señor? Nosotros invocamos el nombre del Señor cuando nos reconocemos que somos pecadores, que la ley nos condena y que necesitamos el Salvador. Entonces invocamos el nombre de Cristo Jesús porque queremos ser salvos, no queremos ser condenados, ¿sí? Para ser salvos solo tenemos que, por la fe, invocar el nombre del Señor, como lo hacemos acá. Invocamos el nombre del Señor y su presencia, y sabemos y entendemos y estamos seguros de que la presencia de Dios se manifiesta, digamos, en las reuniones, como el Espíritu Santo. Pasamos, dice el versículo 22: Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno fue varón aprobado por Dios. Y acá entra a hablar, después de la profecía, el apóstol Pedro entra a hablar del tema de los temas, Jesucristo. El tema de los temas. Si hay un tema de los temas, es Jesucristo. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno fue varón aprobado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él entre vosotros, como sabéis. Versículo 23. A este, entregado por el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros prendisteis y matasteis por manos de inicuos y lo crucificasteis. No sé si ustedes siempre que nosotros meditamos, tal vez ya lo han estudiado al libro, pero cada vez que nosotros estudiamos la Biblia o el Pentecostés, siempre sacamos y traemos una enseñanza. En este caso, me hace mucho eco
esta parte del versículo porque 2 veces repite lo mismo que vuelve a decir en el versículo 36. ¿Qué es lo que dice nuevamente? Por tanto, que toda la casa de Israel sepa con absoluta seguridad que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. En toda la predicación del apóstol Pedro, 2 veces repite una acusación Pedro. Vosotros crucificasteis, ¿sí? Versículo 23. Vosotros prendisteis y matasteis por mano de los inicuos y lo crucificasteis. Versículo 36 dice: a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Si meditamos un poquito en lo que Pedro le estaba diciendo, lo estaba acusando de asesino. Ustedes son unos asesinos, le estaba diciendo. Lo estaba diciendo que ellos son los autores de la crucificación de Jesucristo, a todos los que estaban reunidos. Ahora, digo yo, no soy de aquellos, tal vez desequilibrados, por ahí puede haber algunos desequilibrados que a la hora de amonestar a un hermano, utilizamos las mejores palabras, no voy a decir que se ofenda el hermano, tratamos, qué sé yo, de más o menos darle a entender para que no se llegue a ofender. Sin embargo, mírenlo al apóstol Pedro, le está diciendo: ustedes lo han crucificado a nuestro Señor Jesucristo, lo han crucificado, son asesinos, han pecado. Ahora, digo yo, si tuviera Pedro y nos diría eso, no, Pedro, para, te ha faltado un poquito de tacto, creo que estás mal, te ha faltado tacto, Pedro, ¿no? Así no se habla, así no se le habla a las personas, tenemos que tener un poquito de más tacto, ¿sí? No piense que diríamos así nosotros, o diríamos tal vez, no, yo en realidad yo no he matado lo que han matado los romanos, o sea, nos delegaríamos, digamos, de la acusación. ¿Y cuándo es que nosotros hacemos eso, cuestionamos el mensaje de la palabra de Dios? Cuando no estamos vaciados del yo, cuando no estamos despojados de nuestro yo y tenemos un alto calibre de soberbia, ¿sí? La soberbia es nuestro mayor enemigo que nosotros podemos tener. No es que yo, hermanos, tampoco apruebo de decir que venga cualquiera y diga: ustedes son unos pecadores así salvajemente, digamos, delante de todos, pero me resulta raro porque Pedro le está diciendo a toda esa congregación: ustedes lo han crucificado a Cristo Jesús, vosotros crucificaste. ¿Con qué tacto? No hay ningún tacto. Palabras directamente del Espíritu Santo, dirigidas por Dios. ¿Cómo tiene que reaccionar cuando el Espíritu Santo está dirigiendo un mensaje, una palabra? ¿Cómo es que tenemos que reaccionar? Está precisamente acá, ¿sí? Y ya lo completamos. Y algo rescato de lo que dijo Gustavo en un momento, hace un momento. Se me fue la idea. Bueno, nosotros lo hemos matado. Exactamente. Nosotros somos los culpables de haberlo muerto a nuestro Señor Jesucristo. Lo dice el libro de Isaías. Y tenemos que reconocer ese pecado, pedirle perdón a Dios, que también un hermano ya había hablado de ese tema, el hermano el peladito Sobaini. No. Arancibia, Lito Arancibia había dado un tema en donde nosotros tenemos que tomar conciencia de que nosotros lo hemos matado a nuestro Señor Jesucristo y somos culpables de ese pecado. Hemos pedido perdón, decía el hermano, tenemos que pedirle perdón al Señor. ¿Cómo es la reacción? ¿Cómo es la reacción cuando el centro del mensaje es Cristo Jesús, crucificado, el Espíritu Santo mueve los corazones y hay un mensaje directamente de Dios?
En el versículo 36, bueno, que ya lo acabamos de leer, ahora el versículo 37 y 38. Al oír esto, se dolieron de corazón y preguntaron a Pedro y a los apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Esta es la reacción del que estamos siendo movidos por el Espíritu Santo. ¿Quién es Pedro? Pedro representa, digamos, a la primera iglesia, ¿sí? Al fundamento de la iglesia, representante de Cristo, como todos los otros apóstoles. O sea, a los que ya han venido primero, los que están primero, a eso representa Pedro. Entonces, a los más viejos, a los que ya han venido, los que ya están, tenemos que ser humildes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando se nos presentan estos temas, cuando el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas y mostrándonos la luz del Calvario? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esa es los primeros pasos, y no cuestionar y no molestarnos, ¿sí? Por el mensaje que el Señor nos está diciendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces Pedro le contesta: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentimiento. El arrepentimiento es tristeza y dolor por el pecado, pero yo tengo mi propia definición. Yo digo que el arrepentimiento es sí, también casi lo mismo, es el dolor porque nosotros, digamos, lo hemos matado y Cristo ha tenido que sufrir por nuestros pecados. Entonces, cuando yo entiendo que Cristo Jesús ha muerto por mí en la cruz, entonces digamos, no, pero ¿cómo? Si Él ha muerto en mi lugar, ¿cómo es que yo voy a seguir en esta vida? No puedo seguir en esta vida de pecado, de maldad. Arrepentimiento. Perdón de los pecados. Somos culpables de muchas transgresiones. Tal vez ignorantemente de violaciones al sábado, de pecados de codicia, adulterio, fornicación, robo, todos los pecados que queramos contar. Somos culpables. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Arrepentirnos. Ser bautizados. Es muy importante dar el paso del bautismo. Es muy importante porque vamos a recibir el don del Espíritu Santo y son perdonados nuestros pecados. Empieza una nueva vida. Vamos a ir así ahora a compartir la cita, Daniel, de lo que ha pasado en el Pentecostés, ¿sí? Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Eran incrédulos, estaban a la par del maestro, pero eran incrédulos. Nosotros hoy en día estamos acá en la iglesia de Cristo, pero si los discípulos eran incrédulos, nosotros somos crédulos. ¿Qué dicen? Somos también incrédulos, somos la misma condición. Tenemos una incredulidad, digamos, pero impresionante. Dice: al recordar las palabras que Cristo les había hablado antes de su muerte, entendieron más plenamente su significado. Fueron atraídos de nuevo a su memoria verdades que habían olvidado y las repetían unos a otros. Se reprocharon a sí mismos el haber comprendido tan mal al Salvador, como en procesión pasó delante de ellos una escena tras otra de su maravillosa vida, la vida de Cristo. Y nosotros le damos así. Yo te vengo diciendo, yo tengo 36 años y 4 meses y he entendido mal. Recién ahora estoy entendiendo cómo son los caminos del Señor y empiezo a entender. Pero hay algo acá que es todo un tema: la humillación. Ese es el tema de esta mañana, la humillación.
Es un tema, la humillación, el arrepentimiento, la confesión, son todos temas que tal vez se los tocan los estudios bíblicos básicos. ¿Sí? Por ejemplo, no lo voy a tocar yo, pero la confesión, una vuelta yo estaba, digamos, coordinando la clase de escuela sabática y estaba en el asiento, estaba el hermano Enrique Carezani. Y yo le agarro y le pregunto a la clase, ¿qué es lo que es la confesión? Como se trataba del santuario, el hermano me respondió, la confesión es el traspaso de mi pecado al Cordero. ¿Entienden? Mi pecado al Cordero. Eso es la confesión. La confesión no salva. No, es una cuestión de estar, digamos, que Dios está esperando, digamos, de nosotros, que son digamos, los verdaderos pasos del que realmente está convertido o del que está arrepentido. Confiesa su pecado y transfiere su pecado al Cordero. Nosotros tenemos un Cordero, Cristo Jesús, que está allá en el santuario celestial. Y por supuesto después está la confesión, digamos, personal a cada hermano que hemos ofendido. Pasamos a la otra cita, que son casi parecidas. Es para que veamos, digamos, que varias veces se repite. Sobre los discípulos que esperaban y oraban, vino el Espíritu con una plenitud que alcanzó a todo corazón. El Ser Infinito se reveló con poder a su iglesia. Era como si durante siglos esta influencia hubiera estado restringida y ahora el cielo se regocijara en poder derramar sobre la iglesia las riquezas de la gracia del Espíritu. Y bajo la influencia del Espíritu, las palabras de arrepentimiento y confesión se mezclaban con cantos de alabanza por el perdón de los pecados. Se oían palabras de agradecimiento y de profecía. Todo el cielo se inclinó para contemplar y adorar la sabiduría del incomparable e inconmensurable amor. Extasiados de asombro, los apóstoles exclamaron: en esto consiste el amor. Se asieron del don impartido, ¿y qué siguió? La espada del Espíritu, recién afilada con el poder y bañada en los rayos del cielo, se abrió paso a través de la incredulidad. Miles se convirtieron en un día. Para volver a la palabras de arrepentimiento. Cuando el Espíritu Santo, cuando Cristo entra en nuestras vidas, hay palabras de arrepentimiento, hay confesión, hay cantos de alabanza por el perdón de los pecados. ¿Sí? Entonces, nosotros no tenemos que ver si el otro ha confesado, si el otro se ha arrepentido. Nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. Nosotros debemos recibir el don del arrepentimiento. Y como el Espíritu Santo está obrando, se va a manifestar en algunas acciones que son requisitos. Vamos a ver lo que dice, pasarlo a Daniel, vamos a ver lo que dice Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Ahí está para que lo lean, yo lo voy a leer de la Biblia. Segunda de Crónicas, capítulo 7, un versículo muy conocido. Y que yo bueno, quiero contarles algo también de mí. Soy un crítico agudo de las predicaciones. No malicioso, sino agudo porque sé que el don es perfecto. Entonces, digamos, como uno tiene que ir aprendiendo, nadie es ya el consagrado, no. Todos tenemos que aprender. Entonces siempre he dicho, ¿para qué va a predicar eso si todo el mundo predica de eso? Y encontramos grandes predicadores en las iglesias evangélicas y que hablan de estos temas, ¿sí? Pero ahora el Espíritu me dice a mí que yo tengo que hablar de estos temas. Segunda de Crónicas 7:14 dice: y si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, si busca mi rostro y se convierte de sus malos caminos, entonces oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
hay bendición cuando el pueblo de Dios, el primer paso, humillarse. El primer paso, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ¿qué es lo que es la humillación? ¿Qué es lo que es la humillación? Para hablar de la humillación, nosotros tenemos que entender el ministerio de Cristo, ¿sí? Él es la perfección de la humillación. Y nosotros tenemos que humillarnos también. ¿Pero por qué tenemos que humillarnos nosotros? Y la humillación no es solamente en una parte, tiene distintas aristas. Yo en esta mañana de sábado, al abordar el tema de la humillación, voy a compartirle una parte, pero hay muchas cosas que nosotros tenemos que humillarnos, ¿sí? Si tenemos un pecado y no lo podemos vencer, tenemos que humillarnos ante el Señor. Si no podemos cumplir nuestro rol como padres, Señor, yo no sirvo como padre, tengo que humillarme ante el Señor. Si yo no sirvo como esposo, o la mujer como esposa, tengo que humillarme ante el Señor. Y aprender del que el perfecto que se ha humillado. ¿Quién es el mayor? Cristo Jesús. ¿Por qué? Filipenses capítulo 2, no lo busquen, lo necesitamos de memoria, para que no perdamos tiempo. Filipenses capítulo 2, 5 en adelante. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo Jesús es el modelo de la perfecta humillación. ¿Por qué? Porque Él es Dios y se humilló a ser hombre, de ser creador a criatura. Y yo, como el apóstol Pedro, quiero decir que sea notorio, todo el mundo que escuche, que el hermano Totti Carezani estaba presentando la triple humillación de Cristo Jesús cuando en la congregación de Lucas Córdoba se lo ha detenido, ¿sí? ¿Y por qué ha pasado esto? Y porque es un tema de temas, es un tema que nos lleva totalmente al verdadero camino. El hermano estaba predicando de la humillación y al diablo le ha molestado tanto que se lo ha interrumpido. La triple humillación de nuestro Señor Jesucristo. Es un tema, hermano, que en otro momento se lo puede compartir. Vamos a ver las mismas palabras. Luego damos que leamos otros textos. Las mismas palabras en el espíritu de profecía. Humillarse es despojarse del yo, totalmente del yo. Despojarse de la soberbia. Cristo fue Dios, se hizo hombre. Satanás, en una comparación de textos, vemos que Satanás es totalmente contrario a Cristo. Satanás quiere elevarse por sí mismo, por eso ahí en los libros en donde nos habla, digamos, de Lucifer, nos dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompido fuiste por tu sabiduría, porque se empezó a ver él mismo su hermosura, hasta que pecó. Luego, en el profeta Isaías, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré en el cielo. Enaltecerse. El yo. Subiré en el cielo, en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré hasta el lado del norte, y seré semejante al Altísimo. Y el original de esos textos está cargado de yo, pero no lo ponen, digamos, los traductores, porque en realidad tendría que decir: yo subiré al cielo, yo en lo alto,
yo levantaré mi trono, yo en el monte del testimonio me sentaré y yo seré semejante al Altísimo. El yo abunda, pero por la literatura, digamos, y la sobreabundancia, digamos, de yo, los traductores no lo ponen, pero está cargado, digamos, del yo. El problema de Satanás ha sido el yo y la exaltación. Y Cristo ha mostrado totalmente lo contrario. Vayamos porque es tan importante esto que lo entendamos. Ahí en Timoteo, el capítulo 1, si nosotros entendemos ese principio, nuestra vida va a ser totalmente, como dice Segunda de Crónicas 7, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Vamos a Timoteo, Primero, segundo. A ver, Primera de Timoteo, Primera de Timoteo, el capítulo 3, acá está el principio de humillación. Primera de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16, en donde dice: sin discusión, grande es el misterio de piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado por el Espíritu, visto a los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. Dios fue manifestado en carne, se humilló a sí mismo. El diablo es totalmente lo contrario, quiere elevarse, enaltecerse. Es por eso, ¿se entiende el principio de humillación? Sí, yo creo que sí lo entiende. Digamos, Cristo, digamos, se despojó de sí mismo, ¿sí? A pesar que era Dios y era perfecto, no hay pecado en él. Él era Dios perfecto, pero se despojó de sí mismo, ¿sí? Y se humilló. Ser hombre nada más ya es una humillación para el Creador. ¿Con quién habita Dios? ¿Con quién habita Dios? Cristo Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios habita con el que se humilla, con el quebrantado, con los pobres de espíritu. ¿Y quiénes son los pobres de espíritu? ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Lo explica Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios no habita con los soberbios, Dios habita con los humildes. ¿Quiénes son los humildes? Los que necesitan de Cristo, necesitan y reconocen que solo no pueden, y solo no pueden, por más que si crean que pueden, no pueden solo, no se pueden salvar, no se pueden perdonar los pecados, no pueden vivir una vida de justicia. Entonces necesitan de Cristo, son pobres en espíritu, se reconocen pecadores, y con eso va a habitar Dios, ¿sí? Vamos a pasar a ver, Daniel, siguiente. Pasarlo otra vez, pasarlo. Acá está, esta cita es prácticamente lo mismo que dice Segunda de Crónicas 7:14. Dice así: mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. Por ahí, digamos, en la justicia, el tema de la justicia por la fe, digamos, decimos que el hombre no tiene nada que hacer, pero la palabra del Señor y el espíritu de profecía nos revela que hay condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? La confesión, la humillación, el arrepentimiento, la oración ferviente. Nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concederlo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no confieso, me va a pasar lo que le pasó al rey David. Dice:
el rey David en el Salmo 32. De día y de noche se agravó sobre mí tu espíritu y se empezaron, digamos, mis huesos, dice, a envejecer. Estaba angustiado, tenía, digamos, un malestar. Dice, hasta que confesé mi pecado, te declaré mi iniquidad. Mientras no haya una confesión del pecado, es decir, no hay un reconocimiento. Entonces yo tengo que confesar mi pecado. Si yo el que dice el que encubre sus pecados no va a prosperar, no va a haber prosperidad. Podemos pasarnos acá, estar con los que reciben el Espíritu Santo, pero no vamos a avanzar, ahí no vamos a quedar y nos vamos a perder. Es esencial la confesión. La confesión no debe ser a los humanos, ¿sí? Lo que enseñan, por ejemplo, otros, sino la confesión debe ser al Cordero, a Cristo Jesús. Pero si yo pecado contra mi hermano, tengo que ir y humillarme ante el hermano y confesarle y decirle. Bueno, ven que es prácticamente lo mismo que dice en Crónicas. Pasado, Daniel, vamos ahora a ver un modelo de humillación. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Cuál es nuestra cruz? Nosotros mismos, ¿sí? El yo, la soberbia, la exaltación. Sigamos a Cristo. Vamos a otro pasaje de Daniel. Acá hay un modelo de humillación. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, si me equivoqué, vamos al pasaje. Vamos a Mateo capítulo 5. No lo puse completo. Mateo capítulo 5. Acá hay un pasaje de humillación. Mateo capítulo 5, el versículo 23. Dice así: por tanto, si al llevar tu ofrenda al altar te recuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y ve a reconciliarte primero con tu hermano, entonces vuelve y ofrece tu ofrenda. El que está hablando acá es el que le llevan la ofrenda, es decir, al que ustedes o yo le voy a dejar mi ofrenda. Cuando nosotros ofrendamos, en este caso, digamos, ya sea con dinero, con tiempo, con cualquier, se puede ofrendar, pero más precisamente con dinero, nosotros nos sentimos tan alegres: ahí soy tan bueno que vengo y deposito mi ofrenda. Y el Señor me va a bendecir, porque yo soy fiel, yo deposito mi ofrenda, tal vez el diezmo. Pero el Señor Jesucristo nos está diciendo, el autor: a mí no me sirve. No me sirve que vos vengas hipócritamente a traerme tu ofrenda mientras yo sé que estás mal con tu hermano. No me sirve a mí, no me sirve. No me sirve que me vengas y me traigas tu ofrenda, pero cuando vos estás mal con tu hermano, no me sirve. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Ve, deja tu ofrenda, reconcíliate primero con tu hermano, ¿sí? Y ahí es donde yo necesito la humillación. Pero no, ¿cómo yo? Si él digamos, me ha ofendido a mí, y empiezo a acomodar la situación. No, si él me ha ofendido a mí. No, pero si es un impío, no cree, está mal. Al Señor no le interesa nada de eso. Al Señor le interesa lo que está pasando en tu corazón. Ve, primero reconcíliate con tu hermano y recién trae la ofrenda. Entonces debemos tener la bendición. Es por eso que muchas veces nosotros somos fieles en los diezmos, somos fieles en la ofrenda, pero no tenemos bendición, porque hay algo que está mal, hay algo que tenemos que hacer. Y todo esto,
el hacer esto son evidencia de que el Espíritu Santo está trabajando en nuestros corazones. Vamos a ir a un modelo, el modelo por excelencia es Cristo Jesús, pero vamos a ir a alguien que lo ha entendido. Y recuerden lo que yo les dije, humillarse, nos tenemos que humillar siempre delante del Señor para que el Señor pueda obrar en nosotros. Hay varias formas de humillarse, ¿sí? Y nosotros, el Espíritu nos va a guiar a cuál es la forma. En este caso, hay un personaje en la Biblia que lo ha entendido a esto. Y es algo de que un poquito hablábamos esta mañana. Es el caso de Jacob. Vamos a ir a Génesis capítulo 31. Génesis capítulo 31. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante y les recuerdo el contexto. Jacob, cuyo nombre significa usurpador, había robado la bendición de la primogenitura a su hermano. Había pecado contra su hermano. Y su hermano lo iba a matar, entonces su madre le dijo que se vaya digamos, a otras tierras, a tierras de sus parientes, para que su hermano no lo matara. Después que pasó mucho tiempo, Jacob, el Espíritu Santo lo guió para que se reconcilie con su hermano. Antes de esa reconciliación, él tiene una lucha con el ángel, él tiene una lucha con Cristo, ¿sí? Que está registrada en los versículos antes del capítulo 31. Ahí es cuando se le cambia el nombre a Jacob y se le pone vencedor, porque él pensaba en realidad que estaba peleando con su hermano, porque su hermano, cuando él llega a su encuentro, le dicen, le informan que viene con 400 hombres para matarlo y están armados. Entonces le entra una angustia por el pecado que había cometido contra su hermano. Pasa la noche en oración y en esa noche se enfrenta con Cristo, que era el ángel que él había estado peleando. Y luego que Dios le da la bendición, le cambia el nombre de Jacob por Israel, vencedor, hace lo que el Espíritu Santo le ha indicado que haga, que se reconcilie con su hermano, que se arrepienta del mal que había hecho, que confiese su pecado. Y es extraordinario, hermano, porque Esaú era un impío. Había transgredido los votos donde él se había metido con mujeres hititas cuando Dios le había dicho que no se unan con yugo desigual. Entonces, digamos, le daba igual si es que, digamos, seguía las cosas de Dios o no seguía las de Dios, para él no tenía importancia. Eso no es excusa para el pecado que había cometido Jacob. Entonces Jacob, después que recibe la bendición, después que había peleado con el ángel, se va y se enfrenta con su hermano. Leemos en el capítulo 31, el versículo del 1 en adelante. Prestemos atención porque a mí me resulta, digamos, impresionante lo que hace Jacob. Jacob oía que los hijos... estoy mal. Es el capítulo 33. Génesis capítulo 33. Sí, es en el capítulo 32, 22 en adelante, que está la lucha de Jacob con el ángel, con Cristo, y el 33 se reconcilia con su hermano. O sea, hizo lo que venimos hablando, se humilló. Al levantar Jacob sus ojos, vio a Esaú, que venía con 400 hombres. Entonces repartió a los niños, entre Lea y Raquel y las dos siervas. Puso a las siervas y a sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y pasó delante de ellos. Presten atención a esto, hermano. El versículo 3.
Y pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Esta es la parte de amor que a mí me gusta. Se inclinó a tierra 7 veces. ¿Cómo es eso? Se humilló. Se humilló delante de sus hermanos. Se humilló delante de su familia. Se humilló delante de Esaú. ¿Pero quién es Esaú? No sé. No sé quién era Esaú. Era su hermano, era su sangre, pero él se humilló. El Espíritu Santo estaba obrando en él y se humilló 7 veces. ¿Cómo 7 veces? Yo quiero que Daniel me ponga, no soy actor, yo si no le haría. Seguramente ustedes se deben imaginar, pero quiero un pedacito nomás de la película. ¿Qué es lo que hizo él? Vamos a ver un pedacito, cómo se humilló, un pedacito. A ver, ¿qué es lo que hizo? Ese es Jacob. ¿Está Esaú? Quédate aquí. El muslo dislocado ya porque lo había peleado con el ángel. ¿Vieron cómo eso se humilló? O sea, caminaba y bueno, ahí está, digamos, la película. No soy actor yo. Se humilló delante de su hermano 7 veces. ¿Qué es lo que significa? 7, nosotros sabemos que es el símbolo de lo perfecto, de la perfección, del cielo. Significa la perfecta humillación de Jesucristo. Él ha conocido la perfecta humillación de Jesucristo. El Espíritu Santo le ha enseñado, le ha dirigido para que se humille delante de su hermano. Pero podremos poner excusa. Pero si Esaú era impío, no me interesa. El Espíritu Santo ha obrado para que él se humille. Y en esa humillación también puede haber salvación. Yo, hermanos, estoy en esa etapa. Anoche tenía que ir a conversar yo con un hermano porque tengo que humillarme, porque pequé. No pude, pero lo voy a hacer esta tarde. El Espíritu Santo me dice lo que yo tengo que hacer. Vamos a ir a Apocalipsis. Vamos a ir a Apocalipsis, el capítulo 3. Y acá está Jacob. Cuando el Espíritu Santo nos dice lo que nosotros tenemos que hacer, lo hagamos. Si el Espíritu Santo nos dice, nos va a guiar, te va a hacer recorrer un viejo pecado, un antiguo pecado, que no pasa por alto ante Dios, está ahí. Y nosotros vivimos nuestra vida como si fuera no nos pasa nada, y está esa otra persona a quien hemos pecado. Estamos sin hablar, sin saludarnos, sin pedirle perdón. Y eso el Señor está viendo. ¿Cómo pretendemos nosotros recibir el Espíritu Santo si no nos humillamos a nosotros mismos? Y es una clase de humillación. Una clase. ¿Por qué? ¿Por qué es que es tan importante esto? Porque esa criatura que nosotros hemos ofendido es creación de Dios. No importa su condición, no importa lo que ella haga, ella va a dar cuenta. Lo que importa es que yo pida perdón
me arrepienta, confiese mi pecado y diga, mira, yo me he portado mal y a todo mal, he pecado contra ti, te ruego que me perdones, te ruego que me perdones. Entonces, digamos, es que el Espíritu Santo está obrando, mientras no hay soberbia en nuestros corazones. Yo ya lo he citado, digamos, Apocalipsis, pero vamos a volver, no pierdan Apocalipsis porque ya es para terminar. En el Génesis 31, miren, en 33, perdón, miren lo que hace Jacob, miren lo que hace. Bueno, estábamos en Génesis 33, y 33, el versículo 13 nos habíamos quedado. ¿Sí? Génesis 33 dice, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, se echó sobre el cuello y lo besó, y lloraron. Esaú alzó sus ojos y al ver a las mujeres y a los niños preguntó, ¿qué son de ti estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Entonces se acercaron las siervas y los niños y se inclinaron. También se humillaron la familia de Jacob. Por eso dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. También el modelo de humillación lo han seguido sus familiares. Entonces se acercaron las siervas y sus niños y se inclinaron. Se acercó Lea a sus niños y se inclinaron. Y después se acercaron José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú preguntó, ¿qué te propones? ¿Qué te propones con todas esas cuadrillas que encontré? Él respondió, hallar gracia a los ojos de mi Señor. Y Esaú le dijo, harto tengo yo, hermano mío, sea para ti todo lo que es tuyo. Porque él había mandado cuadrillas de regalos para Esaú. O sea, miren de importante que era para Jacob esto, que se ha tomado el trabajo, digamos, de mandarle obsequios. O sea, era tan importante. Entonces le dice, yo tengo un montón de cosas, le dice Esaú. Y acá el versículo 10 es el que me gusta. Pero Jacob insistió, no halle yo gracia en tus ojos, te ruego que aceptes. No, halle yo gracia en tus ojos, te ruego que aceptes mi presente, pues he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, ya que con tanto favor me has recibido. En el prójimo, en la reconciliación, en el perdón, en la confesión, en el arrepentimiento, Jacob dice que había visto el rostro de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa criatura, a pesar de que fuera pecadora, todo lo que quieran, pero era parte de Dios, y cuando nosotros pecamos contra un hermano, pecamos contra Dios. ¿Sí? Entonces por eso Jacob dice, es como si fuera que visto el rostro de Dios, ha encontrado liberación, ha encontrado la salida, digamos, para su problema. Entonces, por eso es que Jesucristo dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Y hay otra bienaventuranza en donde dice que bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. ¿Sí? Ahora sí, para finalizar, vamos a Apocalipsis, el capítulo 3. Y hemos hablado un modelo de humillación, que es el patriarca Jacob, Israel vencedor. Y en Apocalipsis, el capítulo 3, en el versículo 20 y 21, hago yo una pregunta. Estamos en la iglesia de Laodicea, la última iglesia, el pueblo del juicio. Y en la introducción que yo dije, espero que relacione, porque les voy a hacer una pregunta, o sea, a lo mejor tal vez alguno la sepa. Rápidamente díganme, ¿cuál es el problema de la iglesia de Laodicea? 3 opiniones. La tibieza, dice el hermano. ¿Cuál es el problema de la iglesia de Laodicea? ¿Alguien más? Orgullo. El orgullo. El orgullo, dice. Hay algo, digamos, que es clave.
Para mí, no sé, capaz que todo eso dice, digamos, la Biblia, la tibieza, el orgullo. ¿Cuál es el problema de la iglesia de la Odisea? Uno más. Creer que, La humillación. El yo. creer que tenemos, digamos, lo que en realidad no tenemos. ¿Qué es lo que es? Bien, creer es la soberbia. Sí, Creer que sí. somos ricos. El no vivir la vida de Jesús, porque dice el que venciere, como yo he vencido, ¿no? El no vivir la vida de Jesús. Bueno, muy bien, ya, todo eso es verdad. Yo le digo, hermanos. Sí. El versículo anterior dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiento. Sí, sí, sí. El arrepentimiento. Sí, sí, sí. Arrepentimiento, Claro, pecado. pero hay un problema, es que nosotros no nos vamos a arrepentir, digamos, porque nosotros no queramos arrepentir. Hay un problema. Yo le voy a decir. Ya, a ver, la última. A ver, la última. Yo creo que a mí me parece que lo que está por leer un versículo Sí. y ahí dice, digamos, que Cristo está afuera, seguramente, tal vez, digamos, todavía está afuera de nuestro corazón. Ha dado en el clavo, Gustavo. Eso también quizá tiene que ver con la ignorancia, ¿no? que tenemos, que hasta que no lo comprendemos, o sea, lo aprendemos primeramente, no podemos estar a entender. Hay algo sumamente fundamental. El problema de la Odisea es que Cristo no habita en ella. Cristo no está en el corazón de la Odisea. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Salirnos de la Odisea? No. Leamos, hermano, lo que dice Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué Él está a la puerta? Está afuera, no está adentro. No lo tiene a Cristo en su corazón. Cuando yo no tengo a Cristo en mi corazón, no voy a tener arrepentimiento, no voy a confesar, no voy a pedirle perdón a mi hermano, no voy a poder obedecer los mandamientos. Necesitamos la presencia de Cristo en nuestro corazón, ¿sí? Yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo, ¿sí? Necesitamos, hermanos, lo que más necesitamos es la presencia de Cristo en nuestro corazón. Cuando Cristo more realmente en nuestro corazón, que es un trabajo de todos los días, tiene un punto de partida: aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal, ¿sí? Y luego de que yo, digamos, me he bautizado, empiezo a caminar cristiano, todos los días tengo que pedirle a Cristo: Señor, ven y habita en mi corazón. Entonces ahí vamos a cumplir la exigencia que Cristo dice en el versículo 21: al que venza le daré que se siente conmigo en mi trono. Jacob era un vencedor, eso es lo que significa Israel, vencedor, ¿sí? Entonces nosotros, Jacob es un modelo para nosotros, así como Cristo. Tenemos que ser vencedores, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Cómo ha vencido Cristo? Cristo ha vencido por la fe de Jesús. Nosotros estamos en la fe en Jesús. Ahora necesitamos la fe de Jesús, esa misma fe ejercerla. Que Dios los bendiga, hermanos, para que el Espíritu Santo los guíe a ustedes en los pasos que tenemos para recibir la potencia del Espíritu Santo y finalmente cumplir con la obra que el Señor nos ha encomendado. Sí.